La primera vez que crucé la puerta de la casa de mis abuelos, el silencio me golpeó más fuerte que cualquier grito. No era un silencio común, era pesado, viscoso, lleno de la sensación de ser observado desde todas las paredes, desde el suelo y el techo. Cada paso que daba parecía generar un eco que no pertenecía a mi movimiento, sino a la propia casa, que respiraba conmigo, lentamente, profundamente, con un ritmo que imitaba mi propia respiración pero que nunca coincidía exactamente. El aire estaba saturado de humedad y madera vieja. Un olor metálico, casi imperceptible al principio, me recorrió la nariz y me erizó la piel. Algo en ese olor me decía que la casa estaba viva, o al menos que algo en su interior lo estaba. No había corriente de aire, y aún así, sentí un suspiro detrás de mí, apenas audible, como un murmullo de alguien que respiraba por la misma habitación pero a otra velocidad. Giré la cabeza. Nada. La penumbra se extendía a mi alrededor y la linterna de mi teléfono apenas lograba iluminar un par de metros. La luz parecía absorberse en las paredes, como si la casa se tragara todo lo que intentaba iluminar. Avancé hacia la sala y mi corazón latía con fuerza. Las mantas que cubrían los muebles se movían apenas, como si alguien invisible ajustara su posición cada vez que pasaba. Un sonido extraño me hizo detenerme, un crujido leve, detrás de mí, pero no provenía del piso ni de la escalera, parecía que surgía de las paredes mismas, de dentro de la madera. Mi respiración se aceleró, y de repente, escuché un murmullo más claro, una voz, tan baja que dudé de haberla escuchado, repitiendo mi nombre de manera distorsionada. Cada sílaba era un golpe en el pecho, y su ritmo no coincidía con el mío, pero cada inhalación sentía que me conectaba con algo invisible. Decidí subir al segundo piso. La escalera crujía con cada paso, y cada crujido parecía multiplicarse, resonando en una frecuencia que vibraba en mis huesos. Abrí la primera puerta, una habitación de invitados, cubierta de polvo y telarañas. Al entrar, un frío intenso me atravesó la nuca, como si un aliento invisible recorriera mi columna. La pared frente a mí se movía levemente, subiendo y bajando, respirando de forma que ninguna persona podría hacerlo. Sentí un peso en el pecho, como si la habitación misma me estuviera observando, estudiando cada reacción, cada microgesto de miedo. Mi teléfono vibró. Esta vez un mensaje apareció en la pantalla: no huyas. Sin remitente, sin número. Mi mente gritaba ignorarlo, pero algo dentro de mí me obligó a leerlo de nuevo. El murmullo en la habitación creció, más cercano, más insistente. La pared que respiraba parecía expandirse, pulsando con cada inhalación, y cada sombra a mi alrededor se alargaba y se movía de manera imperceptible. Mi corazón estaba a punto de estallar. Cada intento de gritar fue silenciado por la presión invisible que sentía en el pecho. Decidí avanzar hacia la ventana. Al tirar de la cortina, vi la calle desierta. Todo parecía normal, pero la sensación de ser observado no desapareció. El susurro continuaba, más fuerte, más claro: tú, aquí, ahora. No había duda, la casa había despertado con mi presencia, y yo era su objetivo. Intenté retroceder, pero la escalera parecía más larga, más empinada, y cada peldaño que descendía producía ecos que no coincidían con mi movimiento, como si alguien más estuviera bajando junto a mí. En la cocina, un frío helado me rodeó de repente y sentí una presión detrás de mí, como si algo invisible se apoyara contra mi espalda. Me giré,
nada. Solo sombras más densas, más negras que la oscuridad habitual. Un susurro cercano me hizo estremecer, palabras incomprensibles que parecían provenir de todas partes, del techo, de las paredes, del piso. Cada sílaba golpeaba mi cabeza, y mi corazón parecía sincronizarse con un ritmo que no era mío. La respiración de la casa se intensificaba, sincronizada con el murmullo, obligándome a inclinarme hacia adelante como si fuera parte de un ritual invisible. Subí nuevamente al segundo piso, cada habitación parecía deformarse, más larga, más estrecha, con sombras que se estiraban y desaparecían de manera imposible. En la habitación más pequeña, la pared respiraba con fuerza y un murmullo constante surgía de sus grietas. Me acerqué lentamente, incapaz de apartar la vista. Mi reflejo en el vidrio de la ventana parecía moverse independientemente, respirando diferente, mirándome con ojos que yo no tenía. El teléfono vibró otra vez, siempre te hemos esperado. Supe entonces que la casa no estaba vacía y que nunca lo había estado. Intenté salir. Cada paso hacia la salida parecía alargarse, la puerta estaba más lejos de lo que recordaba. Los muebles se movían levemente, ajustándose a mi camino. El murmullo aumentó, más urgente, como un latido que no era mío. Una sombra emergió de la pared, más alta, más definida, aunque aún distorsionada. Sentí un frío extremo en la nuca y el aliento se me cortó. Era como si la casa respirara a través de mí, controlando cada movimiento, cada pensamiento, cada miedo. Finalmente llegué a la puerta principal. El pomo giró solo, suavemente, invitándome a salir. Abrí la puerta y sentí el aire de la calle. Por un instante pensé que había escapado. Pero entonces escuché el último susurro, apenas audible, dentro de mi cabeza: esto solo ha comenzado. La brisa de la calle no me alivió, la presencia seguía conmigo, como si ahora yo fuera parte de la casa. Y comprendí, en ese instante, que no había escapatoria, que la historia apenas comenzaba y que cada respiración mía desde ese momento sería escuchada por las paredes que nunca dormían. Después de aquella primera noche, sabía que la casa no era un simple lugar abandonado. Cada sombra, cada murmullo, cada crujido de madera estaba vivo, consciente de mi presencia. Al despertar, sentía aún el eco de la respiración que había escuchado la noche anterior. Incluso con la puerta cerrada, el silencio de mi departamento parecía insuficiente, mi mente seguía sintiendo la casa respirando, como si el espacio entre mi habitación y la antigua casa fuera solo un hilo invisible conectándome a ella. Decidí regresar, obligado por una mezcla de curiosidad y miedo irracional. Cada paso hacia la entrada era más pesado que el anterior y cada crujido del piso parecía anunciar mi llegada. La puerta estaba ligeramente abierta, como si me estuviera invitando a entrar nuevamente. Mi corazón latía con fuerza y la linterna de mi teléfono parecía temblar en mis manos. Al cruzar el umbral, un frío intenso me abrazó. La casa había cambiado desde mi última visita. Los pasillos parecían más estrechos, las paredes más cercanas y cada sombra parecía estirarse hasta tocarme. Escuché el primer susurro, algo imposible de identificar, una voz que parecía surgir de la nada, pero que decía mi nombre con claridad aterradora. Me giré, buscando alguna explicación racional, pero solo encontré la penumbra más absoluta. Subí al segundo piso, cada escalón resonando como si la casa estuviera contando mis pasos. En la primera habitación,
Las mantas se movían de manera más violenta que la noche anterior. Sentí un tirón en mi hombro, como si algo invisible intentara detenerme. Giré rápidamente y por un instante vi una figura al final del pasillo, alta, delgada, con una sombra que se extendía más allá de cualquier forma humana. No tenía rostro, pero sus ojos brillaban con un rojo apagado, observando. Parpadeó y la figura desapareció. Mi respiración se aceleró, pero el miedo me impulsó a avanzar. Abrí la puerta de otra habitación y el frío se intensificó. La pared frente a mí estaba cubierta de grietas, pero ahora parecían moverse, expandirse y contraerse como pulmones gigantes. La respiración era profunda y pesada, sincronizada con los latidos de mi corazón. Cada inhalación de la pared me obligaba a respirar más rápido, cada exhalación me dejaba débil, mareado. Escuché un murmullo claro: estás dentro de nosotros, ahora eres parte. La voz no parecía venir de ningún lugar específico, sino de todo el espacio a la vez. Decidí acercarme a la ventana para tomar aire, pero la cortina se movió sola, como si una mano invisible la hubiera desplazado. Detrás de ella, la calle parecía normal, pero la sensación de vigilancia no desapareció. Unos pasos suaves resonaron detrás de mí. Me giré bruscamente, nada visible. Sin embargo, el aire se sentía cargado, pesado, como si alguien respirara dentro de la habitación conmigo, siguiendo cada uno de mis movimientos. Mis ojos se fijaron en el espejo antiguo, cubierto de polvo. Lentamente, me acerqué y lo limpié con la manga de mi camisa. En el reflejo, no estaba solo. Detrás de mí, la figura alta apareció de nuevo, más clara, más definida. Su rostro permanecía invisible, pero podía sentir su mirada perforando mi espalda. La respiración de la casa se intensificó y cada sombra alrededor parecía moverse, girar y acercarse a mí. Un murmullo constante llenaba la habitación, palabras incomprensibles, pero cargadas de amenaza. Cada sílaba parecía tocarme físicamente, haciendo que mis músculos se tensaran involuntariamente. Intenté retroceder, pero el piso parecía alargarse, los muebles se movían de forma imperceptible para obstaculizar mi camino. Cada paso que daba era más lento de lo esperado, como si la casa misma estuviera jugando con mi percepción del espacio y el tiempo. El frío se volvió intenso, un viento gélido que parecía emanar del interior de las paredes. La figura del pasillo se acercaba lentamente, aunque su velocidad era imposible de medir, desaparecía y aparecía en diferentes lugares sin lógica aparente. El teléfono vibró de nuevo, y un mensaje apareció en la pantalla: no puedes escapar. Sin remitente, sin número. La vibración se sentía a través de mis huesos, resonando en todo mi cuerpo. Sentí la necesidad de gritar, pero mi voz estaba atrapada dentro de mí. Cada intento de moverme era lento, pesado, como si una fuerza invisible me presionara hacia el suelo. La figura estaba ahora justo frente a la puerta de la habitación, una silueta negra y sin rostro, inmóvil pero intensa. La respiración de la pared se convirtió en un rugido interno que parecía llenar todo mi cuerpo, haciendo que mis oídos zumbaban. En un intento desesperado, me lancé hacia la puerta, pero antes de tocarla, la sombra me rodeó. Sentí un frío extremo en cada extremidad y un peso que me aplastaba el pecho. La habitación parecía girar a mi alrededor, como si estuviera atrapado dentro de un remolino de oscuridad. La voz susurrante cambió, esta vez clara, directa: ahora somos uno.
Sentí que mi mente se conectaba con algo más grande, algo que no podía comprender. La figura invisible me observaba desde dentro, respirando conmigo, marcando cada latido de mi corazón. Cuando finalmente logré recuperar la conciencia de mi propio cuerpo, estaba de pie en medio de la habitación, el teléfono en mis manos temblando. La figura había desaparecido, pero la sensación de ser observado no. La pared todavía respiraba, pero más lentamente, como evaluando mi resistencia. Un mensaje final apareció en la pantalla: mañana volverás. Supe entonces que no había escapatoria. La casa había reclamado una parte de mí y la historia apenas comenzaba. Sentado en un rincón, intenté comprender lo ocurrido. Cada sombra en la habitación parecía moverse por sí sola, cada crujido del piso era un recordatorio de que no estaba solo. La casa estaba viva y yo era ahora parte de su respiración. Cada noche, cada movimiento, cada pensamiento sería escuchado, observado y respondido. Y mientras la oscuridad me envolvía, comprendí que la línea entre la realidad y la locura ya se había desdibujado. No había vuelta atrás, y la presencia que me había reclamado estaba esperando pacientemente la siguiente oportunidad de mostrar su poder. El segundo amanecer después de mi primera noche en la casa me encontré despierto antes del sol, con un sudor frío recorriéndome la espalda. La respiración de la casa no había desaparecido. Aún estando fuera, podía sentirla a través de los muros, como un latido constante que se sincronizaba con el mío. El teléfono vibró a las 5:43 de la mañana, un mensaje sin número: hoy será diferente. No quería leerlo, pero lo hice. La línea estaba vacía, solo había un espacio en blanco que parecía absorber la luz de la pantalla. El vacío mismo me provocó un escalofrío más profundo que cualquier sombra que hubiera visto. Decidí entrar nuevamente, sintiendo un impulso irracional. La puerta se abrió con facilidad, como si me hubiera estado esperando. Apenas crucé el umbral, la temperatura descendió varios grados. Mi aliento se volvió visible, y los pasos que daba resonaban como si cada crujido del piso contara mi historia a alguien invisible. Cada sombra parecía moverse ligeramente, alargando sus formas hasta rozarme los hombros, pero al girar, no había nadie. La casa ya no era un lugar, era un organismo que reaccionaba a mi presencia, a mi miedo, a mi respiración. Subí las escaleras lentamente. La luz tenue del amanecer apenas entraba por las ventanas polvorientas. Cada habitación estaba cubierta de mantas y muebles, pero ahora algo más se movía, sombras que parecían desprenderse de las paredes, alargando sus brazos hacia mí, imitando mis movimientos de forma imposible. Intenté retroceder, pero la escalera parecía alargarse, los peldaños multiplicándose infinitamente. Cada crujido era un golpe en mis oídos, cada murmullo más claro y aterrador: ven, ven a nosotros. El frío me calaba hasta los huesos, y sentí la presión de la entidad, invisible pero palpable, rozando mi nuca y mis hombros. En la primera habitación, la pared que respiraba ya no era solo una ilusión, parecía moverse como carne viva, expandiéndose y contrayéndose, mientras un murmullo más intenso surgía de sus grietas. Sentí la necesidad de tocarla, de comprobar si era real. Mi mano se acercó lentamente y al tocar la superficie, un frío extremo recorrió todo mi cuerpo. Un grito se formó en mi garganta, pero no salió. La entidad me había absorbido parcialmente. Sentí que mis pensamientos se mezclaban con algo más grande, algo oscuro que habitaba la casa.
El murmullo se convirtió en voces múltiples, superpuestas, gritando y susurrando al mismo tiempo, todas con mi propio timbre. Intenté correr hacia la siguiente habitación, pero el pasillo se alargaba y se estrechaba a la vez, como un laberinto imposible. Cada sombra que pasaba frente a mí parecía mirarme, observando mi miedo, reproduciendo mis gestos de manera invertida. Un murmullo constante llenaba mis oídos, palabras incomprensibles, pero cargadas de intención maligna. Sentí que la casa estaba consciente de mis pensamientos, que cada paso que daba era calculado por algo que no pertenecía al mundo físico. Abrí la puerta de la habitación pequeña. La entidad apareció frente a mí, parcialmente visible, flotando sobre el piso. Su figura alta y delgada estaba envuelta en sombras que parecían moverse independientemente, extendiéndose por las paredes y el techo. Su rostro era un vacío oscuro, pero podía percibir la intensidad de su mirada. Cada respiración de la casa se sincronizó con la suya, creando un ritmo que me obligaba a inclinarse hacia adelante, como si estuviera atrapado en una danza invisible de terror y control. Mi corazón latía con fuerza, cada golpe resonaba en mis oídos como un tambor que marcaba mi destino. Intenté retroceder, pero el piso parecía absorber mis pasos, haciéndome avanzar hacia la entidad aunque mis piernas quisieran huir. Sentí una presión en el pecho, como si un peso invisible me aplastara contra el suelo. Cada sombra a mi alrededor se alargaba y se enroscaba, formando tentáculos oscuros que rozaban mi piel. La voz que había escuchado la primera noche ahora era clara y directa: ahora eres nuestro. Sentí que mi mente se fragmentaba, que mi conciencia se disuelve parcialmente en la casa, fusionándose con la entidad que respiraba por mí y a través de mí. Mis ojos se fijaron en el espejo antiguo al fondo de la habitación. Limpié la superficie con la manga de mi camisa, temblando, y vi mi reflejo, pero no era solo yo. Detrás de mí, la entidad flotaba, su forma oscura fusionándose con la mía, como si estuviera tratando de reclamarme por completo. Intenté gritar, pero mi voz se perdió en un susurro colectivo de 1000 voces dentro de la habitación. El frío era insoportable, como si hubiera estado bajo el agua helada durante horas. Cada inhalación era dolorosa, cada exhalación un recordatorio de que estaba atrapado. La entidad comenzó a moverse lentamente hacia mí, y cada sombra a su alrededor reaccionaba, alargando sus brazos y envolviéndome. Intenté correr, pero el pasillo parecía cambiar de dirección, girando, formándose, como si el espacio físico ya no existiera de manera lógica. La respiración de la casa se convirtió en un rugido ensordecedor, resonando en mis huesos, en mi cabeza, en cada fibra de mi ser. Sentí que estaba perdiendo la noción del tiempo y del espacio, cada segundo parecía una eternidad, cada movimiento un esfuerzo imposible. Finalmente, la entidad estaba frente a mí, flotando apenas a centímetros. Pude distinguir una especie de figura humana dentro de la oscuridad, alargada, como si sus proporciones fueran incorrectas, distorsionadas. Sus manos parecían extenderse hacia mí, invisibles pero tangibles, tocando mi piel y helando cada centímetro de mi cuerpo. La voz, ahora en múltiples tonos, me susurró directamente al oído: no puedes escapar. Nunca. Mi mente gritaba, pero mi cuerpo estaba paralizado, atrapado entre la realidad y la locura inducida por la casa. Un último intento desesperado, lancé mi linterna hacia la pared respirante. Al impactar, la luz iluminó brevemente toda la habitación. Por un instante, vi miles de ojos,
sombras y formas que se retorcían dentro de las paredes, todas mirándome, todas respirando conmigo. La entidad desapareció en un parpadeo, dejando solo la respiración de la casa, más fuerte que nunca. El teléfono vibró, mostrando un mensaje final: mañana continuaremos. Me desplomé en el suelo, temblando, sin poder distinguir si la noche había terminado o si la entidad seguía allí, observando desde otra dimensión, esperando mi próxima visita. La casa había reclamado otra parte de mí, y sabía, con una certeza aterradora, que cada intento de escapar solo la fortalece. La historia no había terminado, apenas había llegado a su punto más oscuro. La cuarta noche, supe que no había escapatoria. Cada sombra que había visto antes, cada susurro que había escuchado, cada crujido del piso y cada respiración de la casa habían sido solo una preparación para este momento. El frío era más intenso que nunca, como si el aire mismo estuviera impregnado de la presencia de algo que no pertenecía al mundo. Mis manos temblaban mientras giraba la llave en la cerradura. La puerta se abrió sin resistencia, como si me hubiera estado esperando todo el día. Al entrar, sentí el peso de la casa inmediatamente. El aire era denso, pesado, saturado de una sensación de observación constante. Cada sombra parecía moverse hacia mí, extendiendo brazos invisibles que rozaban mi piel, ajustándose a cada uno de mis movimientos. Escuché los murmullos más claros y cercanos hasta ahora: ahora eres nuestro, totalmente. La voz parecía surgir de cada pared, cada piso, cada mueble. No había espacio sin presencia, no había lugar para escapar. Subí las escaleras lentamente, cada peldaño resonando como un tambor que marcaba mi destino. En la primera habitación del segundo piso, la entidad apareció completamente visible. Su figura alta y delgada se movía con una gracia imposible, sus brazos oscuros extendidos como tentáculos que se retorcían hacia mí. Sus ojos eran dos vacíos rojos que perforaban mi mente. Cada respiración de la casa estaba sincronizada con la suya, y sentí que mi propio aliento se mezclaba con la entidad, como si ya no fuera únicamente mío. Intenté retroceder, pero el piso se deformaba ante mis pies. Cada paso que daba parecía alargarse infinitamente, y las sombras a mi alrededor giraban, bailaban y se enroscaban sobre sí mismas. La entidad avanzaba lentamente hacia mí, y las voces dentro de mi cabeza aumentaban en intensidad, repitiendo mi nombre y gritando órdenes incomprensibles. La habitación parecía vivir, respirar y crecer alrededor de mí, atrapándola en un espacio imposible. De repente, sentí un tirón en el pecho, como si algo invisible me estuviera arrancando del suelo. Mi visión se llenó de sombras y luces parpadeantes. La entidad estaba ahora frente a mí, apenas a centímetros, su forma oscura fusionándose con mi reflejo en el espejo antiguo. Mi propio rostro se distorsionaba, mezclados con la presencia oscura. Cada inhalación era dolorosa, cada exhalación, un recordatorio de que la casa había reclamado una parte de mí. Intenté gritar, pero la voz se perdió en un grito colectivo de 1000 susurros. Mis extremidades temblaban, y mi mente empezaba a fragmentarse. La entidad extendió sus brazos y sentí un contacto frío y pegajoso sobre mi piel. No podía moverme, no podía apartar la vista. Su presencia me llenaba, su respiración era ahora mi respiración, su ritmo marcaba mi corazón. Sentí que cada pensamiento, cada emoción, cada recuerdo estaba siendo absorbido, procesado por algo que no era humano.
Mi conciencia se dispersaba lentamente, fusionándose con la de la entidad y con la propia casa. Intenté encontrar un punto de ancla, algo que me recordara que yo era real. Miré por la ventana, la calle estaba vacía, silenciosa. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, insignificantes frente a la oscuridad de la casa. Respiré profundamente, intentando aferrarme a la realidad. Pero la entidad estaba dentro de mí, respirando por mí, controlando cada músculo, cada pensamiento. Cada sombra en la habitación parecía reaccionar a mi miedo, ajustándose, moldeando el espacio a su voluntad. El murmullo se convirtió en gritos que penetraban mis oídos. Palabras incomprensibles que, de alguna manera, comprendía en lo profundo de mi mente: eres nuestro. No hay retorno. Respira con nosotros. Intenté resistir, pero era inútil. La casa y la entidad habían consumido mi voluntad, fusionándose conmigo de manera irreversible. Cada latido de mi corazón se sentía pesado, sincronizado con la respiración de la casa, marcando la cadencia de mi nueva existencia. Finalmente, me desplomé en el suelo, exhausto, incapaz de moverme. La entidad flotaba sobre mí, sus brazos extendidos y sombras envolviéndome. La respiración de la casa era un rugido que llenaba todo mi ser. Entonces, en un instante de claridad aterradora, comprendí la verdad: no había escapatoria. La casa nunca había estado vacía. Yo ya no estaba solo, era parte de ella, y la historia apenas comenzaba para aquellos que se atrevieran a entrar. Las luces del amanecer comenzaron a filtrarse por las ventanas polvorientas, pero no trajeron alivio. Cada sombra seguía allí, respirando conmigo, esperando la próxima visita. El teléfono vibró una última vez, mostrando un mensaje: mañana volverás, y nosotros también. Supe que la presencia me acompañaría para siempre, que mi vida ya no me pertenecía, y que cada respiración, cada pensamiento y cada sombra serían un recordatorio constante de que la casa que respira siempre me observaría. El terror no terminaba, apenas había empezado.